Bueno, pues continuamos con Romanos. Hoy vamos a ver del versículo, Romanos capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el 11. No sé si dará tiempo a más, pero en principio es ese bloque, digamos así, que no es un bloque en sí, pero es un trocito, pasajito para investigar y para fijarnos. Voy a leerlo, ¿vale? Porque así centramos un poquito el pensamiento. Voy a leer desde el 4 para coger un poquito más el contexto. Dice: ¿O tenéis en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este es el tema principal de lo que vamos a tratar. A los que, por la perseverancia en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. ¿Vale? Aquí nos vamos a centrar. Pues en este comienzo, ¿no? Bueno, estuvimos ya definiendo lo que era arrepentimiento, dedicamos una sesión completa a eso. Estuvimos también definiendo qué es el justo juicio de Dios y a su vez el día de la ira, es lo mismo, que también lo estuvimos viendo en otra sesión. Y entonces, pues, ahora llevamos un poquito más sobre el texto. Y el versículo 6 nos dice que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. El apóstol Pablo está haciendo alusión a un salmo, que es el Salmo 62, 11 y 12, ¿no? Que este salmo dice así: Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Dios, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. ¿Vale? Entonces, por eso en mi Biblia, cuando hace una alusión a una cita, lo pone con letras en mayúsculas. Entonces aquí esto lo pone en letras en mayúsculas, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Así que dice que el Señor ha hablado, 2 veces ha oído esto el salmista, que de Dios es el poder. Es decir, que en el Señor está el poder, Él es el poderoso, pero a la vez también dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia. El Señor es misericordioso, ¿no? Pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. El Señor tiene el poder, tiene la autoridad, como también hemos estado hablando un poco hoy sobre autoridad, aunque no era la autoridad de Dios. Y el Señor tiene la autoridad y tiene el poder. Entonces Él puede hacer, podríamos decir, Él podría hacer lo que quisiera, pero el Señor es justo, ¿no? Y a la vez es también misericordioso. Por lo tanto, el Señor va a pagar al hombre conforme a sus obras, ¿vale? Y el Señor es también paciente, el Señor es también bondadoso, el Señor también es tolerante, ¿no? Entonces, por eso dice el 4, ¿no? Que está hablando que Dios, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. O sea, que el Señor, sobre todo, lo que está buscando y lo que está pretendiendo es que haya arrepentimiento, pero si no lo hay, entonces está hablando de que va a haber el juicio, ¿no? Entonces, por eso dice, se está acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, estamos hablando de obras, estamos hablando de las obras a qué te llevan, ¿no? Las buenas obras y las malas obras. Ahora vamos un poquito más sobre ese tema, ¿no? Habíamos hablado de que el capítulo 2 de Romanos se centra sobre lo que se ha dicho en el capítulo 1 en la segunda sección, es decir, entre el 18 al 32. En la sección del 18 al 32 vemos 2 tipos de personas. Una que conoce el decreto de Dios y otras que no lo conocen, pero sí tienen la evidencia de la manifestación de Dios a través de la creación, por ejemplo, ¿no? Y hacíamos alusión al Salmo 19, que habla sobre la revelación de Dios a través de la creación, pero también a través de su palabra escrita, ¿no? Entonces, aquí está hablando de estos 2 tipos de personas, ¿no? Y los que conocen el decreto de Dios, dice que persisten en pecar, como está diciendo lo que ya hemos estado viendo de capítulo 2, los primeros versículos,
Son personas que conocen el decreto, pero siguen persistiendo en pecar, como que no les importa, y además se recrean o se alegran cuando otros también están pecando. Y entonces, eso nos habla de aquellas personas que se consideran religiosas, ¿vale? Y que dicen que conocen a Dios, pero que precisamente están viviendo unas vidas que están alejadas de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas puede haber en el mundo que dicen que siguen a Dios y que viven como quieren? Viven según sus pensamientos, según sus ideas, ¿no? Y entonces la palabra también nos lo dice muy claro. Dice Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y aquí también se menciona, ¿no? En el versículo 7. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa palabra rehúsa, que en la versión de las Américas traduce de otra manera y dice el que no obedece al Hijo. Entonces nos está hablando de personas, cuando dice rehúsa, que han creído en un momento dado, pero que luego ya han renunciado. Realmente, si una persona dice que ha creído y ha rehusado, es que realmente no cree. ¿Quién tuvo la revelación de Dios en un tiempo determinado, pero se fue alejando de Dios hasta que se olvidó de Dios? Fue el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios parece que creyó, pero mucho, entre comillas, descreyeron, ¿vale? Entonces, rehusaron. Y al fin y al cabo, ¿de qué se trató? De que desobedecieron, ¿no? Por lo tanto, no es cuestión de ser un religioso, de ser uno que tiene unos buenos hábitos, hasta que un día se remonta y ya dice, bueno, pues hasta aquí, ya estoy harto y ahora a otra cosa y ahora ya me embarco en otras cosas, ¿no? Entonces realmente Dios está hablando a aquellas personas que conocen y que obedecen, porque esos son los que realmente van a recibir la vida. Lo vamos a desarrollar un poquito más. Haciendo alusión a Hebreos 10, 30 y 31, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea que aquí dice el escritor de Hebreo, el Señor juzgará a su pueblo, ¿vale? Su pueblo va a ser juzgado por el Señor. ¿Por qué? Porque conocen la palabra, pero no la obedecen. Hay otro texto que también vamos a ver, que es 1 de Juan 3, del 3 al 10, porque nos habla precisamente de aquel que conoce y hace o aquel que no hace, ¿no? 1 de Juan 3, del 3 al 10. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Pero está hablando de pureza, ¿vale? Algo imprescindible en los que son hijos de Dios. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Está hablando claramente, como dice al final en esta conclusión del versículo 4, pues el pecado es infracción de la ley. Muchas veces nos centramos en esta frase, pero las dos frases primeras de este versículo 4 son igualmente de contundentes. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, ¿vale? No vale que una vez sí y otra vez no, ¿no? Está hablando de práctica de algo usual, de algo cotidiano, ¿no? Versículo 5, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Está hablando del Señor, de Yeshua, o de Jesús. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. No hay medias tintas. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Y estamos hablando de un pecado que es un pecado usual, ¿vale? Porque también en esta misma carta está hablando que dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Y que si hemos pecado, confesemos nuestros pecados porque tenemos abogados, ¿verdad? Luego, no está diciendo que una vez que alguien que conoce al Señor ya no va a pecar más. Pero lo que sí está diciendo es que la persona que ha conocido al Señor tiene hábito de no pecar. Y no tiene hábito de pecar. Me refiero de como que le importa poco, como que hay una asiduidad en ciertas cosas. Eso no quita que pueda haber cosas que nos cuesten más, que pudieran ser incluso reincidencias, pero que nosotros estamos poniendo las manos del Señor y que el Señor nos ayude.
creo que suele ser que hay siempre alguna inclinación, algo que a cada uno es como ese aguijoncito que el apóstol Pablo decía que el Señor le quite. Y dice, bástate mi gracia, ¿no? Le dijo el Señor, ¿no? Y se lo había pedido por 3 veces que ese aguijón se lo quitase. Como no dice qué tipo de aguijón es, pues precisamente yo creo, eso es mi opinión, que el Señor dejó eso ahí vacío para que nosotros pusiésemos nuestro aguijón en que estamos diciendo, Señor, ayúdame en esto, pero es que, y esta cosa, y otra vez, y esta mala palabra me ha salido. Cada uno tiene su inclinación, pero estamos todos protestando y pidiendo y clamando al Señor, Señor, ayúdame, que esto... Ahora, el que dice, bueno, es que genio y figura, como me dijeron una vez a alguien, chiquillo, pues tú tienes unos talantes que no me digas genio y figura, intenta ponerlo a las manos del Señor para que te cambie, ¿no? Y esa persona ya tenía ya bastante edad, ¿no? Entonces, no se trata de eso, ¿no? Entonces, ahí está el punto, ¿no? Y seguimos leyendo esta primera de Juan, ¿no? Versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido, ¿no? Entonces, aquí, permaneciendo en él, pues el Señor nos ayuda. Versículo 7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Ese es nuestro sino, ¿vale? Eso es a lo que el Señor nos llama y nos lleva. Practicar la justicia. ¿La justicia qué es? Pues nada menos que la palabra del Señor. Practicar lo que el Señor nos dice en su palabra. Lo que el Señor nos pide en su palabra, eso es. El que practica la justicia, él es justo, así como él es justo. 8. El que practica el pecado, claramente lo dice, es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor ha destruido las obras del diablo que dominaban en nuestras vidas. Y ahora ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Y esta frase es contundente. Practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nosotros tenemos simiente de Dios en nuestras vidas porque el Señor ha puesto su vida en nosotros y nos ha hecho nuevas criaturas, ¿no? Como dice 2 de Corintios, ¿no? Entonces, la simiente de Dios permanece en nosotros y por lo tanto lo que tenemos de Dios, eso no puede pecar. Cuando nosotros cometemos una falta, es de nuestra vieja naturaleza. Y siempre se pone el mismo ejemplo. Aquel que tenía 2 perros, el perro negro y el perro blanco. Siempre el negro es el malo, pero bueno, vamos a dejar con ese mismo símil. Entonces, si le echa de comer más al perro negro y menos al perro blanco, ¿quién tiene más fuerza? El perro negro. Pues si alimentamos más la carne, está claro. Ahora, si alimentamos al perro blanco, pues ese tiene más fuerza. Tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Y no solamente alimentarnos, sino también olvidarnos, dejar a un lado todas esas cosas que nos envuelven y que nos llevan a alimentar al perro negro, exactamente. Así es, ¿no? Entonces, podríamos decir, es muy sencillo. Realmente podemos decir, es muy simple. Ahora, sencillo no lo es. Exactamente, es muy simple. Pero tenemos que estar en guardia y diciendo, Señor, ayúdame a seguir viviendo como tú esperas de tu hijo. Y realmente os digo con verdad, y hoy lo hablábamos con mi esposa, que cada vez nos vemos más lejos de todo lo que es la vorágine, de lo que es las cosas del mundo y las cosas cotidianas, por decirlo de alguna manera, ¿no? de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llevado, y creo que la experiencia de todos vosotros, a mirar con mucho más cuidado lo que la palabra del Señor nos demanda. En otro tiempo nosotros, que sí éramos creyentes, pero, como se diría, nos codeábamos un poquito más con las cosas normales y usuales, que no son pecaminosas, ¿vale? Pero el Señor también te está diciendo en hebreo que te desprovea del pecado y del peso, ¿vale? Pues ese peso que tenemos es lo que el Señor creo que nos está ayudando a través de su instrucción, a través de su Torá. El Señor nos está llevando a decir, no, estoy deseoso de alimentarme, de estar lleno de tu palabra, y esas cosas que estaban, bueno, que son legítimas, pero que no todo me conviene, ¿no? Como también dice el apóstol Pablo, ¿no? Y seguimos leyendo. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia
no es de Dios. De todo esto está hablando en Romanos 2, 7 y 8. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Aquí ya entra en otra temática que está relacionada, ¿vale? Con lo que es practicar la justicia. Porque nosotros podríamos decir, vale, yo voy a intentar cumplir todos los mandamientos que el Señor me pide en cuanto a lo que me pide de mi relación con Él. Pero en cuanto a con mis hermanos, es que este es muy particular y aquel otro es que no sé qué. Y tú empiezas a poner, no, aquí dice, todo aquel que no ama a su hermano, ¿vale? No está practicando la justicia. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus manos justas. Entonces, estamos hablando de esas obras que se van viendo según lo que hay en el corazón, ¿no? Entonces, creo que este pasaje nos ayuda a entender, porque la verdad es que, a ver cómo lo digo, yo en mucho tiempo me ha costado trabajo entender este Romanos 2, desde el versículo 6, 7, 8, 9, 10 y 11, de cómo está hablando el Señor tanto de las obras y del que hace lo bueno y del que hace lo malo. Si eso me recuerda a lo que decían, lo que se ha dicho toda la vida de los católicos, tú sé bueno y irás al cielo, tú eres malo y irás al infierno, ¿no? Y sabemos que la palabra no habla de eso, ¿no? Entonces, siempre ha sido estos versículos como un poco diciendo, bueno, ¿por qué está hablando aquí del que hace lo bueno y el que no hace lo bueno? Entonces, vemos lo que hay detrás, ¿no? Vemos la obra de Dios que hay en cada una, mejor dicho, el que hay en la persona que está buscando agradar a Dios. Entonces vamos a seguir leyendo el versículo del 6 al 8 y nos situamos un poquito más. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, a estos vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, ¿no? Entonces, entramos en este tema, ¿no? Que ya he adelantado. Entonces, recordamos que aquí el pasaje habla a judíos, a gentiles, ¿vale? A aquellos que tenían la revelación y la conocían, y aquellos que no tenían la revelación o la tuvieron hace mucho tiempo, como la casa del norte, el reino del norte que se perdió, y ya dejaron de tenerla y dejaron de conocerla, ¿no? Entonces, se trata de esto, ¿no? De que el Señor está hablándole a cada uno. Y no es cuestión de raza, no es cuestión de privilegio y de ser uno mayor que otro, ¿no? Dice Romanos 14, 12, cada uno dará cada uno dará a Dios cuenta de sí. Entonces, tenemos que dar todas las personas tenemos que dar ante Dios cuenta de sí, cuenta de cada uno de nosotros. Y también dice Efesios que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, ya tenemos una pista. Tenemos buenas obras que Dios nos ha preparado para andar en ellas. Aquí dice el versículo 7, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Entonces, aquellos que son salvos, aquellos que andan en las buenas obras, es lo que se está refiriendo aquí el versículo 7, ¿vale? Es una cuestión de evidencia. Es decir, si hay buenas obras y es una cosa que se da para agradar a Dios, ¿vale? Para buscar santidad, estamos viendo que hay una evidencia de arrepentimiento. ¿Y por qué he dicho esta coletilla que he dicho? Porque vemos en el mundo gente que hace buenas obras, hacen obra de caridad pero realmente no hay un corazón regenerado. Entonces, si no hay un corazón regenerado, esas obras no le van a salvar. Muchas veces se pone el collar antes que el perro, pero precisamente se trata de que tiene que haber un arrepentimiento, un teshuvá, un volver al Señor, y entonces el Señor es el que te motiva a hacer buenas obras, ¿no? Entrar en pacto, justamente, ¿no? Y lo que dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no viene de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces,
Ese es el orden. El orden es creer en el Señor, entregarnos, entrar en pacto, ¿vale? Y entramos en pacto y por lo tanto hacemos sus obras, obedecemos sus obras. Y resalto cuando dice que el Señor preparó esas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras? Lo que el Señor nos da en su instrucción. Eso es lo que el Señor nos dice que tenemos que andar. No es cuestión de que nosotros pensemos, bueno, a ver, esto creo que está bien, lo voy a hacer para Él. Esto creo que no. Esto no lo sé. No, tenemos la instrucción, tenemos lo que es la legislación del Señor y te dice esto sí, esto no, y esto cómo hay que actuar, ¿vale? Entonces, para mí, claramente este versículo 7 está hablando de los que han sido regenerados, de los que han arrepentido y por lo tanto pueden perseverar en hacer el bien, en buscar gloria, honor e inmortalidad y por lo tanto tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque ya ha habido una regeneración y un arrepentimiento. Y ahora llegamos al 8, dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, tenemos esta frase lapidaria, sino que obedecen a la injusticia, para ellos hay ira e indignación. Es decir, para aquellos que están desobedeciendo a Dios, no es otra, ¿vale? Y por lo tanto, no es cuestión de el que hace lo bueno y el que hace lo malo, es cuestión de que desobedece a Dios, ¿no? Siguiendo con esta idea de lo que estamos diciendo de ser consecuente con lo que hemos creído, dice Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras o sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este versículo es clarísimo, ¿no? Entonces el Señor nos estaba hablando de que realmente la evidencia es las obras. Tú puedes decir que has creído, pero por sus frutos se conocerán, ¿no? O sea, podemos decir que la fe no es algo intangible, no es algo etéreo, sino que la fe se materializa y se ve pues por esas obras, por ese fruto, ¿no? Entonces, pues, estos versículos que estamos viendo aquí de Santiago y este pasajito de Efesios nos aclaran mucho más de lo que estamos viendo en estos dos versículos de Romanos 2, 7 y 8, ¿no? Entonces, esto es para todos, sean judíos o sean griegos, ¿vale? En Romanos 2, 9 y 10 dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, ¿no? Entonces aquí está corroborando y confirmando lo que ya ha dicho antes en el versículo 7 y 8, ¿no? Pero fijaros lo que dice aquí, estas dos veces que se repite esta frase, al judío primeramente y también al griego, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y por qué dice ese orden? Al judío primeramente y también al griego, ¿no? Pues el judío había permanecido con la instrucción de Dios en sus manos. Ellos tenían la Torá, ¿no? Ahora, eso sí, ellos la seguían a su manera, ellos metieron la tradición y todo este tipo de cosas, con lo cual ya metieron la pata, ¿no? Pero el judío sí tenía la palabra de Dios en sus manos para saber lo que realmente el Señor demanda, ¿no? Pero ellos no se preocupaban de la instrucción de Yahvé, no se preocupaban en sí, porque la tenían aquí, pero al lado tenían lo que era el Talmud y la tradición de los hombres, o de los ancianos, como se llame, como se quiere llamar. Entonces, ellos veían más la tradición de los ancianos, al punto de que se ha comentado en otras ocasiones, al punto de que si un rabino veía tal cosa o entendía tal cosa, su interpretación pesaba mucho más que lo que era la Torá, la revelación de Dios, ¿no? Pero eso se extrapola a otras religiones. Si entramos en el catolicismo, el magisterio de la Iglesia, y si un dogma dice que María es corredentora, pues eso tiene más peso que lo que dice la palabra. Que por cierto, no hace mucho, no sé si lo habréis escuchado, han dicho hace poco que ya María no es corredentora y que tampoco se venera, no sé si se venera a los santos, pero que los santos tampoco no tienen esa categoría. Lo escuché hace poco y me lo enseñó mi cuñada en diferentes periódicos que había salido, me llama muchísimo la atención, que la Iglesia Católica ha dicho que María ya no es corredentora. Así que, bueno, si llegan a entender todo lo que dice la instrucción de Dios, gloria a Dios. Pero bueno, es un detalle, ¿no? Y bueno, de mucho, exactamente.
Exactamente, y mucha tradición. No entiende nada. A mí me lo enseñaron que había salido en varios periódicos, pero a lo mejor la fuente de esos periódicos. Bueno, indagaremos un poquito más. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, que los judíos tenían la Torá, tenían la revelación de Dios. Entonces por eso dice al judío primeramente y también al griego. Cuando dice también al griego es porque ese griego, ese gentil, en otro tiempo también lo había tenido, pero ya no, porque se había desvinculado, ¿no? Entonces, lo está diciendo que estas cosas que menciona el capítulo, perdón, el versículo 9 y 10, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, y el 10, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, está redundando con lo que estamos diciendo. Pero tiene mayor responsabilidad el judío, tanto si desobedece como si obedece, porque si obedece también primeramente al judío, ¿por qué? Primeramente porque lo tiene delante de sí, ¿no? Entonces, nos está llevando a eso, a que el Señor nos está diciendo que primero tiene que haber una regeneración, primero tiene que haber un arrepentimiento, un teshuvá, y entonces vienen las buenas obras. Y entonces cuando Dios está diciendo, oye, que premio, por decirlo de alguna manera, porque yo te he dado la vida eterna y tú estás buscando, entonces el Señor paga conforme a las obras. Y el Señor también nos dice su palabra que vamos a pasar los que somos temerosos de Dios por el tribunal de Cristo. Entonces Él va a juzgar aquellas cosas que hemos hecho tanto buenas como malas, ¿no? Entonces va a haber recompensa, podemos decir también va a haber tirones de oreja, ¿no? Pero también va a haber juicio para todos aquellos que desobedecen y además a sabiendas, ¿no? Así que, como dice el versículo 11, porque en Dios no hay acepción de personas, ¿no? Y entonces, la instrucción del Señor es realmente lo que nos sirve de guía. No podemos decir, bueno, pues lo que a mí se me ocurra, como en otros tiempos, bueno, lo que tú buenamente pienses, lo que tú buenamente creas, pues eso está bien, ¿no? Sino que realmente es obedecer a la verdad, porque precisamente el versículo 8 dice, a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino obedecen la injusticia, luego quiere decir que hay que obedecer a la verdad. Ese es el punto, ¿no? Y si no, va a haber tribulación y va a haber angustia. Y la verdad ya sabemos que lo que es la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Señor, la palabra de Adonai, ¿no? Y así que insistimos en la importancia de las obras para la evidencia, ¿vale? Repito, la importancia de las obras para la evidencia. Y no podemos decir, bueno, pues uno es salvo porque sí y porque ha creído en Jesús y ya está. No. Tiene que haber una evidencia. Tiene que haber buenas obras. Se tiene que palpar, ¿no? Y entonces, por eso está hablando aquí de estas cuestiones, ¿no? Tenemos que llegar arrepentidos delante del Señor y que el Señor sea el que realmente nos mueva a hacer las cosas como Él nos pide. Y quiero seguir insistiendo un poquito más en esto, en Santiago 2, 14 al 26, porque no se trata de simplemente hacer buenas obras por hacer buenas obras, ¿no? Sino qué es lo que te impulsa, ¿no? Santiago 2, 14 al 16. Y dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa, ya le pongo ya ejemplos concretos, y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo voy a leer de otra manera ahora. Recordamos que la palabra fe, que es teshuvá, también se traduce por fidelidad, ¿verdad? Pues lo vamos a leer de esta manera. Pero alguno dirá, tú tienes fidelidad, y yo tengo obras. Muéstrame tu fidelidad, sin las obras. Yo te mostraré mi fidelidad por mis obras. ¿A que se entiende muy bien? Es muy clave esta traducción. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen
y tiemblan. Luego, no es cuestión del creer. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe, que la fidelidad, sin obras, es estéril? La fe es estéril sin obra. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Y pregunto, ¿le justificó a Abraham el hecho de que pusiera a su hijo sobre el altar? No, era la evidencia. ¿Por qué? Porque Abraham había creído a Dios y estaba siendo fiel. Y eso es lo que le estaba salvando. Y entonces ese sacrificio es la evidencia de lo que había en el corazón de Abraham. Versículo 22. Ya ves que la fe, la fidelidad, actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe, la fidelidad, fue perfeccionada. O sea, que no fue algo porque sí, como para demostrar, sino que esa fidelidad fue perfeccionada. ¿Por qué? Porque si fue fiel y Dios lo recompensó, ¿qué hace? Fortalecerá aún más la fe. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, que creyó en él, y fue llamado amigo de Dios, pero hubo una evidencia. Versículo 24. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la ley. ¿Vale? Hay que entender esto muy bien. Y por la fe, perdón. Lo revuelvo a leer. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. ¿Vale? Por la fe esa que no se ve nada, no. Por las obras que evidencian la fe. Es lo que hace que se vea. Y de la misma manera, no fue la ramera Rahab, fíjate el calificativo, lógicamente, no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Luego quiere decir que es importantísimo la fe para evidenciar que ha habido un cambio, que ha habido una regeneración, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en el versículo 13, aunque ya lo trabajaremos, pero lo quiero adelantar porque está totalmente conectado al 2.13 de Romanos, que dicen, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados, ¿vale? Estamos en el mismo contexto, ¿vale? Aunque ya lo comentaremos en la siguiente sesión, un poquito más de detalle, pero este es el contexto, ¿no? Entonces, Santiago nos está hablando con mucha claridad, ¿no? Entonces, es evidente, y por eso Pablo está diciendo vida eterna para el que persevera en hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque viene del corazón, es una evidencia, viene del corazón para servir a Dios, ¿no? Ahora, el que hace lo que él quiere y desobedece a la verdad, pues ira y enojo e indignación. Y ahora, otro pasaje que también quería leer es Lucas 13, 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9, que también me gusta y luego le daré pie a un hermano que hable sobre eso. Pero no lo voy a decir todavía para no distraernos. Lucas 13, 6 al 9. Y dice, y le dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. ¿Vale? ¿Recordáis? Ahora mismo no me acuerdo el pasaje porque no lo he buscado. Que la palabra habla de la circuncisión de los árboles. Había que dejar 3 años, esperar un cuarto y al quinto ya es cuando el árbol estaba circuncidado. Tenemos la circuncisión del corazón. Cuando alguien ha creído en el Señor, cuando alguien ha sido regenerado, el Señor pone su espíritu en el corazón. Y el Señor circuncida nuestro corazón, que precisamente lo estuvimos comentando en la oración el pasado miércoles, ¿no? El Señor circuncida el corazón. Y cuando hay un corazón circuncidado, entonces es cuando hay fruto. Pero hay un tiempo, ¿vale? Hay un tiempo. A lo mejor no podemos ser exigentes en decir,
has sido regenerado, venga, ya, quiero ver tus frutos. A lo mejor hay demora, ¿no? Y me gustó un comentario que hizo un hermano, que ya lo voy a dejar para después, ya estoy terminando, que precisamente habló de la circuncisión y hizo cita a este versículo, ¿no? Que realmente la circuncisión del corazón viene a colación con esto, ¿no? Con el fruto, y el fruto se tiene que ver, pero el fruto tiene que llegar, ¿no? Así que ahí está la misericordia del Señor, que a lo mejor no dice, bueno, pues no hay fruto, tú no te has convertido, venga, saca. No, sino que el Señor tiene misericordia, prepara la tierra, a lo mejor hay algún problema, algo que no hace que haya fruto, ¿no? Así que ya concluyo. El Señor tiene mucho interés en que su pueblo sea un pueblo que tiene fruto, que su pueblo sea un pueblo que está circuncidado en su corazón y que es un pueblo que busca ser digno de ser llamado pueblo de Dios. Ese es el pueblo que el Señor está buscando. Ese es el pueblo que el Señor le da vida eterna. Y no tanto uno que se considera religioso, que dice que sigue la instrucción de Dios, pero que se guía por lo que su corazón le dicta, porque como tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, pues entonces el Señor me dicta las buenas obras que yo debo hacer. No, hay un referente, que es la palabra de Dios que está escrita. Es verdad que tenemos el Espíritu del Señor en nosotros, el Espíritu que nos da santidad, que es el Espíritu Santo, y Él es el que nos lleva a cumplir la obra de Dios, pero nos lleva precisamente a que su estatuto, sus mandamientos, sus preceptos se hagan carne en nosotros, ¿no? Y se manifiesten, ¿no? Pero insistir en esta idea, ¿no? De que el apóstol Pablo tiene muy claro, y además en el capítulo 3 lo va a desarrollar más, ¿no? Que la justificación es por la fe, ¿no? Pero sí está poniendo como preámbulo en este capítulo 2 que aquellos que tuvieron manifestación de lo que es el consejo de Dios, pues una de Dios, o lo olvidaron o lo ignoraron. Entonces, eso están bajo maldición, ¿no? Y por lo tanto sus obras son malas, ¿no? Pero realmente tenemos que estar en aquellas obras que le honran al Señor, en la práctica, como hemos estado viendo en Primera de Juan, en la práctica que ensalza al Señor, y no en la práctica que está que es donde están, digamos, los hijos de perdición. Eso no es posible, ¿vale? Así que eso creo que nos da seguridad y nos da a la vez calma cuando vemos en nosotros que muchas veces hemos caído, pero hay protesta, hay tristeza, hay desilusión y hay encaminarlo al Señor, ¿no? Y corriendo buscar que el Señor sea, ¿no? El que nos ayude y nos perdone, ¿no? Así que es un poco la reflexión de esta tarde o de esta sesión de Romanos, y ya luego pues nos seguiremos viendo un poquito más acerca de aquellos que son justificados por las obras por la palabra. Muy bien, pues aquí termino.